Buenos días. Estamos a jueves y no paran de llegar salutaciones, felicitaciones, palabras de ánimo y de agradecimiento por la emotiva presentación del libro de Job, lo asombroso del libro de Job, libro escrito por mi padre y que hemos podido volver a publicar. Vuelvo a agradecer a todos vuestro cariño, vuestro aprecio, me hace muchísimo bien y son días muy emotivos, por supuesto, porque estamos recibiendo saludos incluso de personas que conocieron a mi padre, que vivieron bajo su ministerio, y escucharles dar testimonio es sin duda conmovedor para todos nosotros. Muchas gracias, que el Señor les recompense, les bendiga. Y oramos para que la lectura de este libro produzca en vuestras vidas la bendición por la cual Él trabajó y dejó plasmado esas enseñanzas que marcaron su experiencia personal con Dios y la de mi madre, porque él buscó en el libro de Job consuelo cuando perdió su primera esposa, pero luego conoció a mi madre, formó nuevamente su hogar, mi madre se hizo cargo de mis dos hermanos mayores y vivimos en armonía y en el temor del Señor. Y en esos años de pastoreo conjunto, el libro de Job fue un instrumento donde ellos encontraron consuelo y comunicaron también bendición a miles de personas. Estoy preparando un segundo libro, en este caso, primero del que seré autor, donde estoy plasmando la historia de mi madre, que también tiene algunos aspectos que son realmente extraordinarios. Así que aquellos que me seguís, poned esto en oración para que el Señor nos bendiga y pronto podamos poner este libro en circulación también. Nuestra lectura en esta mañana se encuentra en el Salmo 16, los versículos 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como ya hemos comentado en la introducción de este salmo, su aplicación mesiánica no es algo subjetivo, no es algo en lo que haya que forzar absolutamente nada, porque luego el apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, explica que la resurrección de Cristo estaba predicha por las Escrituras y la referencia es a este salmo. He obviado leer por cuestiones de tiempo las lecturas paralelas que están sugeridas en la guía devocional. Os recomiendo que luego al acabar esta reflexión toméis un tiempo para leerlas y repasarlas. Ahora bien, este salmo, como hemos dicho, es un salmo donde hay una expresión de confianza hacia Dios. Es inspirador leerlo como si fueran expresiones que salen del corazón de Jesús hacia su Padre. Por eso en los primeros 4 versículos hemos destacado la santidad de Cristo, luego el versículo 5 al 8, la intimidad de Cristo con Dios, y hoy, el tercer punto, vemos la esperanza de Cristo, que va desde el verso 9 al 11, hoy hemos leído solo el 9 y el 10. Y aquí en el 9 y 10 Jesús se goza y descansa confiado porque espera la resurrección. Mañana meditaremos en el versículo 11, donde vemos cómo Cristo tiene la promesa del Padre de la gloria futura a su lado, a su diestra. La idea principal de este salmo es que Dios mismo es el máximo bien del creyente y confiar en Él trae la esperanza y la paz supremas al corazón del que cree. Estas palabras son una expresión de fe y de deleite en Dios, a la vez que expresan una esperanza segura de un futuro maravilloso a los pies de nuestro Salvador. Ahora bien,
Hemos mencionado que en los Hechos de los Apóstoles encontramos dos pasajes en los que Pablo por un lado y Pedro por otro declaran a Jesús como Mesías en base a los versículos del Salmo 16. Al encontrarnos con este tipo de pasajes, muchas veces podemos plantearnos qué aplicación tienen para nuestra vida cotidiana. Es decir, más allá de la referencia al Señor Jesús, el aprendizaje sobre la resurrección, la validación y confirmación de las escrituras proféticas, siempre debemos preguntarle al Señor qué es lo que quiere decirnos a nosotros hoy en nuestras circunstancias actuales. Y aquí llegamos entonces a un aspecto precioso, esencial del Evangelio. Jesucristo, al resucitar, fue el precursor de la victoria sobre la muerte. Eso a nosotros nos abre la misma esperanza. Y es precisamente esta la palabra clave aquí, esperanza. El salmista dice que su corazón se alegró, su alma se gozó y que su alma descansará en confianza, en seguridad, en esperanza. ¿Cuál es la fuente de todo esto? La esperanza de la resurrección. David mira ahora hacia el futuro. Aunque la escatología del Antiguo Testamento no estaba totalmente desarrollada sobre este punto de la resurrección, aquí tenemos indicios y anticipaciones de una existencia eterna y corporal en la presencia del Señor, ya mencionada en Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y mis ojos le verán, y no los de otro. Qué maravillosa esperanza, qué tremenda seguridad. Los académicos que rechazan la presencia de una creencia en la inmortalidad o en la resurrección corporal en el Salmo 16 no interpretan correctamente el versículo 10. No hay duda de que David confía en la intervención divina inmediata para preservar su vida. No obstante, aquí podemos encontrar mucho más que eso. De hecho, una mirada al siguiente salmo, al 17, nos ayuda a aclarar algunas cosas. Y allí encontramos cómo los versículos 13 al 15 contrastan claramente el destino de los malvados con el de los justos. Y dice allí, versículo 13, levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalos, libra mi vida de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, Señor, de los hombres de este mundo, para quienes lo mejor es esta vida, y cuyo vientre está lleno de tus bienes. Sacian a sus hijos y aún les sobra para sus pequeños. Pero en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David confía en que el Señor no le abandonará en el Seol, es decir, en la tumba o en el lugar de los muertos. No abandonarás mi alma al Seol. Tampoco, añade David, el Señor permitirá que su santo vea corrupción. Hay algunas traducciones bíblicas que traducen fiel en lugar de santo. Y colocan esa palabra en mayúscula, lo cual es significativo. Reconoce entonces correctamente la promesa cristológica de estos versículos. El Espíritu de Dios mueve a David a considerar el plan y propósito de Dios para el hijo mayor de este rey. El ungido del Señor del Salmo 2, el prototipo del Hijo del Hombre del Salmo 8, el justo que sufre en el Salmo 22. David por el Espíritu mira
en los pasillos de la historia y ve a Jesús liberado de la corrupción de la tumba mediante su gloriosa resurrección corporal. Y entonces Pedro interpreta este pasaje en su mensaje en el día de Pentecostés, Hechos 2, 24 al 32. Allí nos enseña que el Salmo 16, 8 al 11 se refiere al Mesías. Un comentarista dice: el Salmo 16 se considera un salmo mesiánico porque los versículos 9 al 11 se utilizan en Hechos 2, 24, citando el Salmo 16, y se aplica directamente a la resurrección de Cristo. Y la justificación de esto es que Pedro no podía referirse a David porque estaba muerto y enterrado en una tumba, por lo que experimentó la corrupción. David no hablaba de sí mismo, sino de uno de sus descendientes. Su declaración se basaba en el juramento de la promesa del pacto, de que uno de sus descendientes se sentaría en el trono. Pedro dice que David era profeta y previó y habló de la resurrección de Cristo. Y así Jesús no vio la corrupción de la tumba porque Dios le levantó de los muertos. Pablo haría referencia a este salmo en Hechos 13, 35 al 38, al proclamar la resurrección de Jesús en Antioquía de Pisidia. Así que tanto Pedro como Pablo insistieron en esta verdad, un lenguaje demasiado fuerte, incluso para la esperanza de David en su propia resurrección, porque solo a quien Dios resucitó no vio corrupción. Y Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 2, se hace eco de esto cuando dice: sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pablo en su carta a Tito usa varias veces la expresión la esperanza de vida eterna, y ese mismo pasaje lo encontramos repetido en otros lugares del Nuevo Testamento. Qué maravillosa es nuestra salvación, qué maravilloso es nuestro Salvador, qué maravillosa es nuestra esperanza. Por más que nuestras circunstancias sean duras, no vivimos lejos del cuidado de nuestro Padre. Él está con nosotros. Y aunque la temporalidad de esta vida discurre con una rapidez increíble, tenemos frente a nosotros la eternidad, donde estaremos para siempre con nuestro maravilloso Señor y Salvador. Amado Dios, gracias por esta maravillosa esperanza de vida eterna que nos has dado en Jesucristo. Que la abracemos hoy, que la compartamos hoy y muchos vengan al conocimiento de esta verdad. En tu nombre, amén. Os espero mañana. Espero no notéis demasiadas diferencias. He utilizado un teléfono diferente por un problemita en el habitual, pero confío en que todo haya salido bien. Manteneos bendecibles.